Buenos días a todos. Aquí estamos en nuestro primer domingo de agosto. Aquí yo sé que estamos con todos los niños aquí. Es verano, hay muchas personas de vacaciones, hace mucho calor, pero es una alegría que podamos aquí estar reunidos en esta mañana y estar todos juntos. ¿Cuántos han venido preparados para crecer? A ver, pregunta para la persona de tu lado: ¿está listo para crecer? Bueno, yo tengo que decir que Dios ha confirmado en mi corazón que esta mañana va a ser una mañana de impacto, que habrá un antes y un después en esta mañana. Cuando las personas vamos a la iglesia los domingos, tenemos que tener claro que no vamos simplemente para pasar la tarjeta, para decir aquí estoy. Yo sé que muchos, y con la ayuda de muchas iglesias, han entrado en una rutina religiosa de simplemente ir a la iglesia porque sabe que existe un Dios y crees que indo a la iglesia está cumpliendo su parte. Pero la verdad es que si Dios nos ha creado, que sabemos que sí, y nos ha hecho personas únicas, no es simplemente para que podamos un día de la semana tener un tiempo en la iglesia, pero sí es para algo mucho más grande. Es para algo mucho más grande. Y aquí hay varias personas que han participado, pero de viernes para sábado hemos tenido una vigilia. ¿Cuántos aquí han estado en la vigilia? En la vigilia éramos más de 10 personas. ¿Sabes? ¿Podéis imaginar que éramos más de 10 personas a las 12 de la noche de los viernes buscando de Dios? ¿Sabes? Este mes ya ha empezado un mes diferente. Yo sé que muchos pueden decir, está hablando por fe. No, no es solo por fe. Cuando uno se posiciona delante de los problemas y se posiciona delante de Dios diciendo, quiero que este mes vaya adelante, hay una cosa que pasa seguro, que se llama resistencia. Y algo que he podido ver en la atmósfera espiritual de ayer y hoy es que ha habido resistencia. Yo no puedo explicar en detalle, pero sábado por la mañana y por la tarde sentía un peso encima de mí y no lo entendía muy bien. Luego hablando con pastora también, ella estaba sintiendo también un peso encima, y yo preguntando para Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que me tengo que cuidar físicamente, yo sé que mi alimentación no es la mejor, es como, ¿qué es lo que está llevando a tener ese peso? Y sentía ayer por la noche Dios diciendo una palabra: resistencia. Resistencia. Es muy fácil hablar de resistencia cuando hablamos, por ejemplo, de una corriente de un río. Cuando te deja llevar por la corriente del río, no sufre resistencia. Simplemente te deja llevar. La cosa puede en momento parecer que va bien o mal, pero te está siendo llevado. Pero a partir del momento que tú empiezas a luchar contra y dices, aquí quien manda en mi vida soy yo y yo voy donde yo quiero ir, es cuando empieza a sufrir resistencia. Y veía la primera señal donde nos estamos acercando para ver los cielos abiertos y las cosas sucediendo. ¿Cuál es la primera señal? Resistencia. Entonces, hemos empezado el mes de agosto, yo puedo decir, espiritualmente, sintiendo una resistencia. Pero la resistencia siempre está vinculada con conquistas. Pero hoy me gustaría hablar de algo que muchas veces se habla, que es, no habla específicamente, pero por ejemplo, ¿cuánto conocen lo que es inteligencia emocional? Todos já hemos escuchado essa expressão de inteligência emocional.
vamos dizer que é uma expressão que está de moda, inteligência emocional. He buscado esse significado e pone, como inteligência emocional, denominamos ao conjunto de habilidades psicológicas do ser humano para compreender, expressar e gestionar as emoções próprias e reconhecer e entender las de los outros. Vemos lo que é inteligência emocional. Pero esta mañana não quero compartilhar de inteligência emocional. Eu lo que quero compartilhar que sentia fortemente de Deus é inteligência espiritual. Quantos han escuchado hablar de la expresión inteligencia espiritual? Pregunta a la persona de tu lado, ¿sabe lo que es inteligencia espiritual? Ahora tú contesta, lo vas a saber hoy. Pueden que esté diciendo, es una expresión nueva, hemos venido aquí para que están inventando expresiones, pero me gustaría de leer Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 pone, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimientos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, estoy hablando de una expresión que está de moda, que es inteligencia emocional. Traigo una expresión que está empezando ahora, recién, a sonar, que es inteligencia espiritual, y que está en la Biblia hace miles de años. Hace miles de años podemos verlo. Y pedir que seas lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Es muy interesante que aquí separa sabiduría de inteligencia espiritual. Porque sabiduría es una cosa y inteligencia espiritual es otra. La sabiduría son cosas que ya conocemos, son lo que sabemos. Pero inteligencia espiritual requiere algo más de nosotros, requiere una inteligencia a nivel espiritual. Inteligencia espiritual se puede ser definida como, primero, histórico, las cosas que hemos vivido hasta ahora en el mundo espiritual. Segundo, habilidades que tenemos en espirituales. 3, conocer el original de Dios. Tener un encuentro con el plan original de Dios. Y el cuarto, sacar el viejo y poner el nuevo. La inteligencia, tanto las 7 inteligencias que hay diferentes tipos de inteligencia, todo la emocional, la física, hay varias inteligencias. Pero la inteligencia espiritual siempre hay que abrir espacio para lo nuevo. Y aún más, pensando que Dios siempre está haciendo algo nuevo. Tenemos que entender que nuestro cuerpo está hecho por cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de nuestra inteligencia con el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llenos de Espíritu Santo. Ahora lo que tenemos que activar es la inteligencia espiritual. Esta mañana, Dios me ha dejado algo, el sentido de parte de Dios, algo claro. Que esta mañana será una mañana de milagros. Esta mañana será una mañana de milagros. Nosotros queremos vivir en el sobrenatural. Hombre, si yo pregunto, ¿cuántos aquí esperan un milagro? Bueno, podemos preguntar, ¿cuántos aquí esperan un milagro? ¿Y cuántos quieren vivir en el sobrenatural? Amén. Pero muchos quieren milagro, pero no anhelan vivir en el sobrenatural. Pero para que pueda suceder un milagro, tenemos que entender que un milagro es algo que sucede no sin explicaciones, que es algo que sale de lo normal. Y cuando salimos de lo normal, es cuando entramos en sobrenatural. Nosotros, como personas que creemos en Dios, creemos en todo que hay, el hecho que Dios nos haya
criado a su imagen y semejanza. El hecho que Jesús se ha hecho hombre y ha muerto y resucitado, ¿sabes? Es algo sobrenatural. Y si es algo sobrenatural, tenemos que anhelar el sobrenatural. Tenemos que desear caminar en el sobrenatural, porque es esto que hacía Jesús. Jesús, siempre que hacía un milagro, una libertación, siempre decía: es que el reino de Dios está aquí. Si queremos vivir el reino de Dios, si queremos estar bajo el reino de Dios, tenemos que tener una vida sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener una vida de milagros. Y hoy me gustaría explicar cómo tener una vida de milagros. ¿Cómo podemos tener una vida de milagros en Dios? Me gustaría de leer, vamos a estar leyendo varios capítulos en la Biblia. Me gustaría varios textos. Me gustaría de leer Génesis 22. Génesis 22. Aquí cuenta la historia de Abraham, que ya tenía a Isaac. Bueno, voy a leer. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrecelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Todos conocemos esta historia, amén. Pero me gustaría decir con un texto. Primero, Dios ha llamado a Abraham, y Abraham dice: heme aquí. Primeiro ponto, Abraham estava entrando em uma das maiores provas de sua vida. Deus iba a dizer que sacrifica a seu filho, pero para que Abraham pudera, empezando por aí, escuchar a voz de Deus, é porque tinha inteligência espiritual. Então, começamos por a primeira parte, que é: Deus diz, chama Abraham, e Abraham diz: heme aqui. Então, temos que sempre estar atento a quando Deus nos chama. Pero quando Deus nos chama, nos diz algo. E vemos que a parte pone: e Abraham se levantou muito de manhã. Ou seja, se ha posto a trabalhar. Se ha posto a trabalhar. Não se ha posto a llorar. Não se ha posto a quejar. Não ha ido buscar outras pessoas para estar em plan: mira que pena, mira, todo mi futuro se ha derrumbado. Não, 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 não. Não, não, não. Lo que ha posto é: se despertou pronto para poner em marcha. Não ha dormido hasta tarde como estou derrumbado. Hoje me desperta a las 11. Não. Se despertou pronto e ha dicho: vamos a por ello. Hay que hacerlo, hagamos. E lo interessante é, esse 3 pontos desse texto é: tomou consigo 2 siervos, 2 empregados, por decirlo. Tomou 2 para que fuera com eles. Pero logo mais adelante, que não he querido ler hasta allá, esses 2 não han subido hasta el monte donde iba a sacrificar a Isaac. ¿Por que não han subido essas 2 pessoas se estavam acompanhando eles? Porque ele sabia que estas 2 pessoas não iam a entender lo que estava sucedendo. Muitas vezes Deus habla contigo, muitas vezes Deus te deixa claro lo que tem que fazer, e muitas vezes tu te pones a hacer, pero a la vez empieza a contar todas as pessoas. Pero temos que entender que nem todas as pessoas têm o mesmo nível espiritual que nós outros. Nem todas as pessoas têm a mesma relação com Deus que nós outros. E quando salimos contando a todas as pessoas o que Deus nos ha dicho, e aún mais afetados como vítimas,
¿qué quieres que va a hacer las otras personas? ¿No vas a animar? ¿No vas a decir siga adelante? No, pero no porque quiera tomar, porque intentam ayudar, pero es que no están preparados para ello. Entonces aquí vemos una sabiduría de parte de Abraham, que los dos siervos que iban a ayudar, lo dejó abajo del monte y lo ha subido él solo. Porque hay cosas que uno tiene que pasar solo. Y lo ha subido. Pero luego, avanzando un poco más adelante, en el versículo 14, Génesis 22, 14, podemos ver la segunda vez que habla Dios con Abraham. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por la segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muchas personas simplemente están esperando escuchar la segunda vez que habla Dios. La segunda vez que habla Dios. La segunda vez que habla Dios, que cuando suelta la bendición, cuando dice, todos nosotros queremos escuchar esta segunda vez. Esta segunda vez que dice, has sido fiel, ahora te voy a bendecir, te vas a multiplicar, te voy a poner esto. Pero tenemos que tener claro una cosa, esta ha sido la segunda vez. Si Abraham no hubiera escuchado la primera vez, si Abraham no se hubiera puesto en marcha lo que Dios le había dicho, si Abraham no estuviera dispuesto a sacrificar, no hubiera escuchado la segunda vez. Es importante entender esto, que gracias a Abraham, toda su descendencia ha sido bendita. Gracias a Abraham, todos han tenido benefícios por ellos. Gracias a Abraham. Com esta história, me gostaria entrar mais em detalhe. Aqui vemos um milagro. Um milagro que Deus ha hecho para que não fuera sacrificado Isaac. Ha habido uma intervenção divina. E hoje me gostaria deixar claro 3 elementos para que podamos ver um milagro. Bueno, decía la persona de lado, quiero ver un milagro. Pues ahora tú contesta, pues presta atención a estos 3 elementos. 3 elementos. Hay 3 elementos clave para que podamos ver un milagro en todas las áreas de nuestra vida. Sea físicas, sea espiritual, sea financiera. Son 3 elementos básicos. Que es? Primero, ¿quién necesita? Segundo, ¿quién facilita? Y tercero, ¿quién hace? ¿Quién hace? ¿Quién necesita? ¿Quién facilita? ¿Y quién hace? Vamos, para entender más, me gustaría leer con vosotros Mateo 14, 13. Mateo 14, 13 cuenta la historia de la multiplicación del pan y de los peces. Mateo 14, 13 al 23. Mira, voy leyendo. Oíndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compre de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. A ver, vamos a dar una parada. Volvemos un poco. En el lugar es desertos y a la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Isto vemos que es una inteligencia emocional de los discípulos, porque están hablando de algo emocional. Es como, despídelo, tienen que comer. Pero Jesús lo dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Isso já vemos uma inteligência espiritual de Jesus, que veía mais allá. E eles dijeron: não temos aqui sino 5 panes e 2 peces. E le dijo: tráemelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, y de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó anoche, estaba allí solo. Aquí todos nosotros conocemos la multiplicación de pan. Pero, ¿cuáles son los 3 factores para un milagro? ¿Quién necesita? ¿Quién facilita? ¿Y quién lo hace? Primero, ¿quién necesitaba el milagro? La multitud, ¿no? Entonces, la multitud es quien necesitaba el milagro. Pues, ¿quién ha sido el facilitador? El facilitador es quien tiene la inteligencia espiritual. ¿Quién ha sido el facilitador? No, el menino. El menino que tenía 5 panes. ¿Ah? El niño, perdona. El niño que tenía 5 panes y 3 peces. El niño. Porque el niño tenía inteligencia espiritual. Porque él creía que con los 5 panes y 3 peces se iba a alimentar la multitud. Entonces, ¿quién tenía inteligencia espiritual para este milagro? ¿Quién ha sido el facilitador? Ha sido el niño. Porque los niños, él lo ha visto, él lo ha creído. Tenemos que entender, y hago una pequeña parada, es que la inteligencia espiritual muchas veces va vinculado con nuestra imaginación. Nuestra imaginación. Yo sé que eso es un poco complicado de entender, pero nosotros crecemos en una sociedad, en un ambiente, donde todas las cosas que salen de lo normal, nos dicen que no se puede, no. Y es como que nuestra imaginación se va disminuyendo. Y ya cuando somos adultos, casi no tenemos imaginación. No podemos imaginar un mover de Dios. No podemos imaginar de dónde Dios nos va a hablar. No podemos imaginar de dónde vendrá la provisión de Dios. Y nosotros empezamos a especificar a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque según nuestra mentalidad, solo hay un modo de hacer las cosas. Y es como decimos nosotros. Entonces, para que podamos ver el milagro y ejercitar nuestra inteligencia espiritual, tenemos que abrir nuestra imaginación. Va a decir que la imaginación de ese niño no era grande, en decir: aquí tengo comida para todos. Aquí tengo comida para todos. Entonces, ¿quién facilita? El facilitador ha sido el niño. ¿Y quién lo hace? Jesús. Y Jesús lo hace.
porque Jesús tenía la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuándo estamos entendiendo a dónde quiero llegar? Pues me gustaría contar otra historia que está en Segunda Reyes 5, de 1 a 9. Aquí es la historia de Naamán. Segunda Reyes 5, de 1 a 9. Que pone: Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una niña, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: hombre de su lepra, y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y devita para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de casa de Eliseo. ¿Cuántos aquí conocen esa historia? ¿Todos conocemos la historia de Naamán? Bueno, doy un pequeño resumen de lo que he leído. Naamán era un general de ejército. Ellos habían traído gente esclava de Israel, entre ellos una niña que trabajaba en su casa. Este general, que tenía mucho poder, tenía lepra. Y la niña ha dicho a la mujer de ese general: pues en Israel hay un profeta que te sana de la lepra. Pues Naamán, que es el general, ha pedido permiso al rey y ha ido a hablar con el profeta, que es Eliseo. ¿Qué elementos tenemos en esta historia? Tenemos a Naamán, a Eliseo, al rey, la mujer de Naamán y la niña. ¿Quién necesitaba el milagro? Naamán. Muy bien. ¿Quién ha sido el facilitador que tenía inteligencia espiritual? La niña que no ha dudado en decir: ali, tú vas ali y vas a ser sanado. ¿Y quién tenía la autoridad? Eliseo, el profeta. Por eso son los 3 elementos que se repiten en todos los milagros que hay: necesidad, y el facilitador que tiene la inteligencia espiritual, y quien tiene la autoridad de llevar a cabo. Ahora, interesante, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar de esta niña. Esta niña antes era esclava, ahora mismo es esclava. Antes vivía con su familia en Israel. La pregunta es: ¿cómo estaba la inteligencia emocional de esta niña?
Es muy importante entender, claro, que para que nosotros podamos tener una inteligencia espiritual, tenemos que tener nuestra inteligencia emocional sanada. Sanada. Esta niña le han cogido como esclava, siendo pequeña, llevada a otra ciudad, ¿sabes? Obligada a servir, y ella simplesmente vendo que su senhor, que la tenía como esclava, tenía una enfermedad, ella tiene compasión y amor de mirar a su senhor y decir: en mi ciudad hay alguien que le puede sanar. ¿Sabes? No hay una persona emocionalmente sana, que pueda hacer esto. Es que es tu jefe, pues que muera. Es que me tiene esclava, pues que muera y ve si me tiene huir. Es que todo lo que podía pasar en su mente como una niña, qué pena de esta niña, qué pena de su vida. Qué pena, qué triste, qué triste. Ele poderia passar toda a vida triste, lamentando, que triste, como Deus pode permitir que eu me separe de meus padres, que seja levado a outra cidade e que passe toda a vida servindo, que triste, que triste. E empezar a maldicionar, com maldições, amaldiçoar meus padres, a rei, a Deus, a meu jefe. Ele tinha todas as características para ser isto. Pero para que ela pudesse ser usada por Deus, para que ela pudesse ser a facilitadora do milagro, Deus la ha sanado, ele ha permitido ser sanada emocionalmente. Ele ha entendido que onde ele estava é porque Deus queria que ele estava. E que simplesmente sua vida fazia parte de um plano mais grande para Deus. E que ele simplesmente deveria estar lista, preparada para qualquer momento, ver momentos onde Deus poderia atuar. Dá igual que seja seu inimigo, a pessoa que tenha como escravo, dá igual quem seja. Simplesmente era uma niña que buscava ver o mover de Deus e desejava ver o milagro de Deus. Então, para que ela pudesse ser a facilitadora do milagro, antes ha tenido que ser haver uma sanidade em su emocional. Em su emocional. Que é muito importante. Eu sei que hoje quero centrar em inteligência espiritual, mas é muito importante que sejamos sanos emocional. Bueno, ¿y quién tenía la autoridad? El profeta. El profeta simplemente llegó para la hora de la acción. Es como, ya está la necesidad, está el facilitador, pues ahora con la autoridad que tengo, porque tengo una autoridad que Dios me ha dado, lo digo, que se sane. Ahora lo digo, y Naamán es sanado. Lo más increíble es que siempre que hay un milagro, hay muchas otras personas que son bendecidas por este milagro. Muchas personas. Cuando el niño ha ofrecido todo que tenía, que es 5 panes y 3 peces, ¿cuántas personas han sido beneficiadas de estos milagros? Más de 5,000 personas. Cuando Abraham escucha la voz de Dios, se posiciona, ¿sabes? ¿Cuántas personas son beneficiadas? Todas las naciones de la tierra. Dios, cuando Dios hace un milagro, no va vinculado con un milagro solo para ti, pero va vinculado con un milagro donde muchos más son bendecidos, porque un milagro de Dios es mucho más que una persona. Si tú permites y ves un milagro de Dios en tu vida, no serás solo tú beneficiado, será toda tu familia, tus hijos, y no sé más cuántas generaciones viverán por este milagro de Dios. Y cuando Dios pregunta a niño, ¿qué es lo que tienes?
¿Qué es lo que tienes? ¿Sabes? Siempre Dios espera que vengamos con lo que tenemos. Es interesante que vamos a decir que el mundo espiritual, nem todos têm esse conceito. A ver, escuchar o conceito que eu vou dizer, que para muitos pode ser revelador. Muitos pensam, a ver, o mundo espiritual é parecido com o mundo financeiro. Quando já escutaram essa comparação? Ninguno, não? Pois eu digo, o mundo espiritual é parecido com o mundo financeiro. Como esperas tu ter benefícios financeiros se não inverte nada? Como esperas tu que algo te vai dar rentabilidade se tu não põe nada? Como esperas tu que vai entrar dinheiro se tu não apostas nada? Se tu tem um negócio, tu inverte em tu negócio para que empiece a dar dinheiro. Se tu quer invertir em ações, tu compras as ações, põe dinheiro para logo ter benefício. Pero nós queremos que por la misericórdia e graça de Deus, o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual é simplesmente estar aqui de manos abertas e vai cair do céu. Pero se vemos que hasta Jesús, Deus, para darnos a salvação, ha tenido que dar. Deus que é Deus, para darnos a salvação, ha tenido que dar sus hijos. Su hijo, Jesús, que morreu na cruz, para que nós tomemos a salvação. Deus que é Deus, também está bajo esse princípio. ¿Sabes? Não se pode esperar que algo suceda se uno não dá. A salvação não foi em plan. Hombres, salvos agora. Não. Há um sacrifício. O milagro de la salvação, que é o maior de los milagros que ha venido de dar. E me imagino Deus dizendo: lo que é todo lo que tenho, ou lo que tenho de melhor? Mi hijo. Mi hijo. No es mi hijo. E aí ha venido o milagro de la salvação. Por isso, vuelvo ao conceito. O mundo espiritual é muito parecido ou igual que o mundo financeiro. ¿Sabes? E vemos com a salvação. ¿Sabes? Se nós queremos ver milagros espirituais, temos que entender que não é simplesmente receber, há que dar para que podamos receber. E quando recebemos, todos somos o benefício. Não é somente para nós outros, para as pessoas que estão cerca de nós outros, nossos amigos, nossos filhos, nossa família. É o que põe em Juan 3:16, que seguro que todos conhecemos, que põe: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que crê não se pierda, mas tenha vida eterna. De tal modo amou Deus que ha dado su Hijo. De tal modo, por amor, um sacrifício ha dado, ¿sabes? Para que tenha. Pero quem vai ter a vida eterna? Para todo aquele que crê. ¿Por quê? Porque hay que dar. Me gustaría que lo que puedan, porque yo sé que hay muchos niños aquí, cerrar los ojos ahora. Bueno, vamos a ser diferente, no vamos a cerrar los ojos. Que todo, hay algo que he aprendido, que cuando uno cierra los ojos, tudo, vamos a decir que va mucho para el lado emocional de la persona. Y no me gustaría que hoy nada simplemente fuera movido por la emoción. Me gustaría que fuera movido por los hechos y por el corazón. Me gustaría que más de cerrar los ojos. A ver, me gustaría hacer 2 ministraciones muy fuertes en esta mañana. Primero, hay un Dios que ha dado su Hijo. Jesús, que ha muerto para que haya el mayor milagro de todos el tiempo, por amor, que es la salvación.
Me gustaría de hablar con las personas que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador. Me gustaría hablar con las personas que no tienen claro lo que es la salvación o qué es tener una vida con Dios. Imagina tener una relación cercana con el creador de todo. Ahora mismo vivimos en una sociedad que todo lo que vemos a nuestro alrededor es creado por el ser humano. Y a partir del momento que vemos que todo a nuestro alrededor es creado por el ser humano, nos cuesta creer que haya un Dios. Pero cuando nos desconectamos de aquí y vemos la naturaleza, y podemos ver cómo funciona la naturaleza, cómo funciona a la perfección el día, la noche, el orden. Hay un orden en la naturaleza. El caos ha traído el ser humano, pero en la naturaleza hay un orden, un día, la noche, las estaciones, los animales. Puede ver el mar, la marea que sube, baja. Entonces, podemos ver la presencia de Dios. Imaginas tú tener un contacto con este Creador. Imagina que este Creador que es tan grande mirar a ti tan pequeño y decir, eres única. Eres única. Te hice especialmente como eres. ¿Sabes? Tus detalhes, tu modo de pensar, que pensa que nadie pensa como tú. Esse lado que te sente especial, que muitas vezes te sente tão grande e tão pequeno a la vez. Eres única. E Deus te ha hecho com tanto amor. E nesta manhã, lo que te estou dando a oportunidade é ter um encontro com este Deus. E nesta manhã quero dar a oportunidade para que tu diga, Deus, quero que guie minha vida. Quero ter uma relação contigo. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Se há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, te anima a ponerse de pé. Lo hecho de ponerse de pé não é um hecho de humilhação, não é um hecho de bloqueio, é porque as coisas que passam no mundo físico estão conectadas com a parte espiritual. E o hecho que te ponga de pé, te está posicionando fisicamente, dizendo: a partir de agora, as coisas cambiam. A partir de agora, me estou posicionando e vou contigo. Por isso, se há alguém que quer começar essa vida com Deus, que te ponga de pé, que não tenha vergonha. Me gustaría, hay una teoría que he escuchado que me gustaría compartir con vosotros, que es, cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos 2 segundos para reaccionar. A partir de 2 segundos, ya involucra las otras inteligencias, inteligencia emocional, la inteligencia lógica. Por ejemplo, Dios puede decir: ore por esta persona. Tengo 2 segundos para simplesmente decir: voy a orar por esta persona. Después de 2 segundos, empieza a pensar: ¿y la vergüenza? ¿Y esto? ¿Pero será que esta persona necesita oración? Y empieza a entrar ya todos los pensamientos, toda la inteligencia. Cuando escuchamos la voz de Dios, lo que nos viene en la mente los primeros 2 segundos es clave. Porque vamos a decir que lo que pasa después de los 2 segundos ya es influenciando tu lado lógico, tu lado emocional, todo ese sentido. Por eso ahora me gustaría hacer la segunda administración. Siento que Dios quiere hacer muchos milagros en esta iglesia, amén. Bueno, he escuchado 4 milagros. Vamos a intentar de nuevo. Siento que Dios quiere hacer muchos milagros en esta iglesia, amén.
Hay diferentes tipos de milagros. Hay el milagro de la multiplicación de pan y peces, que se puede decir que es el milagro material. Hay el milagro muchas veces de restauración familiar, que es el milagro de la unidad de la familia. Hay milagros que va vinculado con una sanidad en el corazón o liberación. Hay diferentes milagros. Y el sentido de Dios, que Dios esa mañana quiere hacer varios milagros. Amén. ¿Cuáles son los 3 elementos que necesitamos para los milagros? Necesidad, el facilitador y la autoridad. Ahora, ¿quién necesita? ¿Quién aquí necesita un milagro? Levante la mano quien necesita un milagro. Bueno, que se ponga de pie que necesita un milagro. Aquí ya tenemos el primer elemento, que es que necesita el milagro. Ahora el segundo elemento, que es el facilitador. Yo me dispongo a ser facilitador. Y yo como facilitador, hoy voy a desatar espiritualmente el milagro de vuestras vidas. No, yo creo que no he entendido. A ver, estão a um passo de vuestro milagro. E estou dizendo que hoje vamos a desatar o milagro que necessita em tu vida. Amém. Pois eu estou dizendo que esta manhã vamos a desatar os milagros. Não porque eu lo diga, mas porque sinto a presença de Deus. E sinto que Deus esta manhã vai fazer milagro. Porque Deus já começou a fazer milagro. Pero necessita de los 3 elementos. Según la teoría de los 2 segundos, como facilitador me gustaría que pensara qué está dispuesto a dar a Dios por tu milagro. Lo que ha venido en la mente dentro de los 2 segundos, porque después de los 2 segundos ya es la parte lógica, ya es la parte humana, pero esos 2 segundos, yo como facilitador pregunto, ¿quién está dispuesto a dar a Dios para que haya un milagro? No soy yo que voy a decir. Es Dios que lo ya ha puesto en tu corazón. Dios ha puesto, ya dicho para cada uno. Ya ha dicho a cada uno. Es una ofrenda. Pues traemos aquí los lugares de ofrenda y ven a dar una ofrenda. Es disponerte a hacer una alianza con Dios. Pues haga una alianza con Dios. Es algo. No sé, aquí el niño ha dado 5 panes y 2 peces. Luego escuchamos la historia de Ana, que es la madre de Samuel, que ha pedido a Dios, ha dicho, cuando tenga mi hijo, voy a entregarte a ti. Pero yo como facilitador pregunto, y Dios y el Espíritu Santo está hablando con cada uno, ¿qué está dispuesto a dar para ver este milagro? Como autoridad del profeta tenemos a Pastor Antonio, que va a ministrar.